la nacionalidad supone varias cosas. Supone un territorio, supone una etnia, supone una estructura política, ¿no? Eso desafortunadamente no existe en el Perú. ¿Por qué no existe? Porque fue destruido en varios procesos muy sangrientos. Fue destruido por la conquista, que redujo de 15 millones a 1,5 millones la población de este país. Luego fue destruido con la derrota del movimiento nacional inca del siglo XVIII, que tuvo su expresión más alta en el levantamiento de Tupac Amaru, y esto trajo después una brutal represión, no solo contra Tupac Amaru y su familia, sino contra todo aquel que había participado en el movimiento, una brutal derrota de los pueblos andinos. Y por último, en los siglos XIX y XX, una gran expansión del latifundio hasta fines de los años 60, hasta la reforma agraria, que significó someter a la población originaria a condiciones de servidumbre, ¿no? Esto, junto con el desarrollo capitalista, el tipo de desarrollo capitalista que se ha dado en el Perú, lo que generó fue lo que Aníbal Quijano, un gran sociólogo peruano, denominó en los años 60 y que después siguieron Kotler, Sinesio López, Carlos Iván de Gregori, Carlos Franco, hablando de lo que Quijano llamó, en primer lugar, un gran proceso de cholificación. Es decir, hubo una gran migración de los pueblos y las comunidades andinas a la costa, y en la costa, nos dice toda esta ciencia social peruana de los últimos 50, 60 años, surge un nuevo sujeto social, que ya no es el poblador indígena, sino que es un poblador resocializado, que es lo que Quijano llama el cholo urbano, ¿no? El cholo urbano que no llega para tomar un puesto de trabajo, como sucedió con otros procesos de migración del campo a la ciudad en otros países, Brasil, México, Argentina, Chile, sino que llega a morirse de hambre a la costa. O sea, es una urbanización miserable la que se da en el Perú. En contraste, repito, con otros países de América Latina y más todavía con los países europeos, donde la urbanización es proletarización. El que migra se convierte en proletario. Acá no, porque no hay a dónde proletarizarse. El que migra se convierte en un individuo empobrecido y en muchos casos miserabilizado, en extrema pobreza, ¿no? Entonces, ese ya no es un poblador quechua, aymara, ¿no? Ya tiene otra identidad, que es esta identidad urbana que le lleva a constituir una sociedad chola, como decía Carlos Franco en Lima. Él decía, en Lima y en las principales ciudades de la costa ya hay una sociedad chola. Tenemos, era las palabras de Franco, yo no sé si compartirlas o no, pero él decía, hay necesidad de un Estado cholo, hay necesidad de que tome la política en sus manos, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que toda esta fuerza social tiene que expresarse en una nueva nación peruana, ¿no? Una nueva nación peruana con su sociedad y con su estructura política, ¿no? Y por supuesto que la constitución, si es que logramos una nueva constitución, será nada más una herramienta, ¿no? Yo he buscado mucho quién sustenta el tema de la plurinacionalidad. Desafortunadamente, para el Perú no he encontrado ningún texto que lo sustente. Cuando hubo un proyecto de Castillo para llamar a una asamblea constituyente, me llamaron a mí para que opinara sobre el texto allá en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y yo les pregunté, ustedes dicen que tiene que haber un 20% de los pueblos originarios o un 30%, no sé. ¿Cómo van a votar los cusqueños? Les dije. ¿Como cusqueños o como quechuas? ¿Cómo van a votar los limeños? ¿Los vamos a dividir por comunidades étnicas? Eso es imposible ya, ¿no? La identidad de la mayoría de la población es otra. Yo creo que es una identidad chola. Entonces, tiene más sentido, ¿no? Reunir a esa población en una nueva nación peruana, ¿no? Por eso es que yo creo que la idea de la plurinacionalidad es una idea importada de Bolivia, pero que no tiene factibilidad histórica ni teórica. Además, digamos, olvida estas grandes derrotas militares de los pueblos andinos, ¿no? Que significaron, y es muy penoso decirlo, pero significaron atroces masacres, ¿no? Lean ustedes Los Vencidos de Nathan Batchel, un francés, ¿no? Donde relata los 40 años de la guerra de conquista. Fue una cosa espeluznante. O lean, pues, los libros que se han escrito en mayor número sobre Tupac Amaru y la posterior represión, ¿no?
Fíjense, cuando se produjo la derrota de Tupac Amaru, como un año después, llegó un grupo de matarifes que vino de España, mandado por la corona española. Así como el comando Rodrigo Franco, ¿se acuerdan del comando Rodrigo Franco? Vino así un comando Rodrigo Franco, con la única misión de matar a todos los lugartenientes de Tupac Amaru que quedaran vivos y a todos sus parientes, ¿no? O sea, fue una represión horrorosa.